Muy bien, muy buenas tardes, hermanos, tengan todos. Qué gusto estar aquí reunidos para seguir aprendiendo más la palabra de Dios. Y ya veían ustedes ahí el grupo que fue representando el camino. Y me da mucho gusto que han ido con bien y han regresado con bien. A pesar que sé que tuvieron un percance ahí, ¿no? Pero lo bueno es que Dios los cuidó y no pasó nada, ¿verdad? Ahí con el automóvil, ¿verdad? Que creo que se les ponchó una llanta o algo así. Entonces, gracias a Dios que todo salió bien al final. Y es importante estar orando siempre por los misioneros, porque así sean viajes a corto plazo, a veces ocurren cosas imprevistas que uno no sabe. Y tenemos que orar por su protección, para que Dios los use, los guíe, les dé palabra, ¿verdad? En todo sentido siempre estar orando. Entonces nos da gusto que ya han regresado con bien. Antes de eso nuestra hermana Joana también había regresado y pues qué bueno saber que han estado sanos y salvos y han sido usados por el Señor. Más adelantito nuestra hermana Joana también nos va a compartir de su experiencia, su viaje, así que estemos pendientes de eso. Bien, una vez más da la bienvenida a todos, hermanos, qué bueno verlos en este día, ¿no?, hermoso que Dios nos ha regalado. Y vamos a continuar con nuestra serie de mujeres extraordinarias. Hemos estado hablando de varias de ellas. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de Ana, mamá de Samuel, hemos hablado de Marta, hemos hablado de Agar, hemos hablado de Ana la profetisa, y hoy día vamos a hablar de Tabita, o también conocida como Dorcas, ¿verdad?, su nombre traducido en el griego. Entonces, les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 9, por favor, y vamos a leer del 36 al 42 en esta ocasión. Vamos a ver entonces Hechos, capítulo 9, versículos 36 en adelante. Y me da mucho gusto también ver cómo Dios está proveyendo de diversas formas, muchas cosas que ya seguramente ustedes van a enterarse más adelante. Y les animamos, como decía el hermano, al servicio. Usted tiene ganas de servir, siempre hay alguna área para estar sirviendo. A veces uno dice, no, pero tengo 1000 cosas que hacer y cuando ya me desocupe Pero hermano, siempre va a haber algo que hacer, créanme. Entonces a veces cuando estamos pensando en nuestro problema y está ahí nuestro problema cada rato, de repente si por un momento giramos hacia otro lado y podemos ser de bendición a alguien o servir en la iglesia, créanme que ese problema es minúsculo comparado con lo que a veces Dios está haciendo en nuestras vidas o está trabajando en la vida de otras personas por medio nuestro. Así que les animo a que podamos servir como iglesia. Bien, entonces vamos a Hechos capítulo 9, versículos 36 en adelante, y dice la palabra de Dios así. Voy a leerlo en voz alta, usted por favor siga con su vista. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que Él nos sea hablando en esta tarde. Oremos.
Amado Dios, gracias te damos, Dios bueno, por este día. Gracias por tus provisiones, gracias por tus cuidados, gracias por tu amor tan grande. Y gracias también, Señor, que estamos aprendiendo sobre estas mujeres de la Biblia, estas mujeres extraordinarias. Dios Santo, ayúdanos a aprender sobre sus testimonios, sobre sus vidas, sus ejemplos. Y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos hables, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de nuestras debilidades y a pesar de muchas cosas que carecemos, aún ahí tu gracia, Señor, se revela y vemos tu mano de poder en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tal y a recibir tu palabra para que, Señor, donde quiera que nos encontremos en la vida, ya sea con enfermedad, ya sea con problemas, ya sea con temores, ya sea con necesidades económicas, emocionales, Señor, podamos encontrar esa libertad por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Sabemos que podemos siempre acudir a ti. Así que quita cualquier distracción, quita cualquier preocupación, quita cualquier afán y ayúdanos ahora a concentrarnos en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos, te agradecemos de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título es Tabita o Dorcas, como les decía, mujer de buenas obras. ¿Okay? Mujer de buenas obras. Tabita era una mujer de buenas obras y limosnas, como vemos ahí en el versículo 36. Dice ahí, ¿no? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, o sea que constantemente estaba ayudando a las personas en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, era una mujer de buen corazón, era una mujer que no se cansaba de hacer el bien, que no se cansaba de buscar la manera de poder ser de bendición para otras personas. Hace un tiempo atrás estudiamos sobre Marta, ¿verdad? Marta era una mujer trabajadora, muy trabajadora y muy responsable, decíamos. Bueno, Tabita también era una mujer muy trabajadora y lo vamos a ver un rato más. Pero aparte de eso, Tabita hacía lo que muchos no hacen, que es que corría la milla extra. En inglés hay una forma de decir, ¿no? The extra mile, corría la milla extra. ¿Por qué? Porque siempre estaba pendiente viendo cómo puedo ser yo de bendición a aquella persona que tiene necesidad, a aquella persona que de pronto necesita una palabra de aliento, que de pronto necesita que se le dé algo de comer. Entonces, Tabita era esa mujer que como muchas veces se dice, ¿no? Una mujer que vale oro, ¿okay? Una mujer especial, una mujer extraordinaria. Una mujer que servía, hospitalaria, que daba seguramente para la obra de Dios, que daba para las misiones, porque en ese tiempo también se recolectaba para las misiones, ¿okay? Se juntaba, ¿no? ¿Cierto? Lo necesario y cada primer día se separaba también para las misiones, que daba para los pobres, por eso es que dice que era rica en buenas obras y también en limosnas. Y la limosna generalmente era eso, ¿no? El poder dar a la gente en necesidad, estar ahí detrás de los necesitados. Y yo me imagino que esta mujer era conocida en su comunidad. De hecho, nos lo dice más adelante, cuando ella fallece, las viudas están llorando, están lamentando su partida. Entonces, era una mujer conocida dentro de la comunidad. De pronto, si había una necesidad, la gente identificaba a Tabita y decía, mira, yo conozco una persona que te puede ayudar, te voy a llevar a donde está ella, y ella te puede ayudar. Porque ella era una mujer que siempre estaba atenta a las necesidades de los demás. Algo así como cuando, digamos, en Aurora alguien tiene un problema con algo, ¿no? Vamos a decir que de repente con el auto y está buscando un mecánico. Y alguien le puede decir, mira, yo conozco un hermano que es bueno para esto, o de repente está buscando asesoría en alguna área especial, y uno conoce a un hermano y le dice, mira, yo sé quién te puede ayudar, aquí está su tarjeta, acá está su teléfono, le puedes llamar, es una persona de confianza, es una persona que te va a ayudar.
Y Tabita era conocida por ayudar a la gente en necesidad. Y sabe una cosa, amados hermanos, como les decía hace un rato, esas personas valen oro. Una persona desprendida, una persona que está siempre atenta, que hermanos, es en sí un don, ¿ok? Porque todos deberíamos servir de alguna manera, así como todos deberíamos evangelizar. Todos de repente pueden administrar su dinero, ¿no? Pero hay personas que tienen ese don de la administración, o sea, que les nace naturalmente y hay que estar detrás de esas personas porque pueden administrar, ¿no? Muchas veces en áreas que se necesitan dentro de la iglesia. Puede haber personas que evangelizan, pero hay personas que tienen un don muy en particular que les sale natural todo rato en las llamadas, en los correos electrónicos, en la calle, y les sale natural porque tienen ese don. Y de igual manera en el servicio, todos estamos llamados a servir, hermanos, de alguna manera. Pero hay personas que tienen un don muy particular y que están dadas al servicio y que les nace y es parte de su ADN, como se dice. Y Tabita era esa mujer servicial, desprendida. Y lo hacía, ¿por qué lo hacía? Porque amaba a Dios. ¿Okay? Siempre uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Muchas veces las personas pueden hacer algo para de repente intercambiar algo, para lograr algo. A veces algunas personas pueden hacer algo para ganarse un nombre. Algunos pueden hacer algo para relucir en algo, pero es muy diferente cuando alguien hace las cosas para el Señor, de corazón, con esa entrega. ¿Okay? Y de hecho esa es la voluntad de Dios, que hagamos las cosas para el Señor, para su gloria. Y esta era Tabita, entonces entendía lo que es ese principio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con toda tu mente. Número 1. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa era Tabita, amaba a Dios y hacía las cosas por amor a Dios, pero también porque le nacía ayudar a las personas, a su prójimo. Quiero hoy día aprovechar para mencionar, hoy día, como ya lo dijo nuestro hermano Toño, es domingo que le damos un énfasis especial, domingo de misiones, ¿verdad? Entonces, como es domingo de misiones, yo quisiera hablarles un poquito de una misionera. Me voy a concentrar en una mujer que Dios usó de una manera poderosa para que un pueblo allá en el Ecuador, en una tribu, conozca la palabra de Dios. Dios la usó. Me estoy refiriendo a Elizabeth Elliot, ¿ok? A Elizabeth Elliot, como diríamos en español, Elliot, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer, fíjense, era una mujer jovencita, como algunas de ustedes aquí que están estudiando, van a irse a estudiar, ¿no es cierto? Y se iba a estudiar a su universidad, aquí, en este estado. Y se fue a Wheaton. ¿Sí saben dónde está Wheaton Bible? La universidad, Wheaton College. Ok, y se fue y con el deseo de servir y entregar su vida al Señor en servicio hacia las misiones. Y ahí en esta escuela ella conoció a otro joven apuesto, ¿verdad? Que también tenía ese deseo de servir. Muy importante, jóvenes, voy a aprovechar ahora para decirles, es bueno que busquemos a la persona, las personas que están ahí, ¿con quién me casaré?, ¿no es cierto? Es bueno que estén pensando en alguien que también tiene los mismos principios, valores y sobre todo que conoce del Señor también a la hora de elegir. No se me molesten, no se me molesten los jóvenes hoy día. Yo sé que, no, pastor, yo quiero estar con esta persona porque me gusta, y a veces uno no sabe cuál es su trasfondo. Y es bueno, quiero aprovechar para animar a los muchachos, que también esta persona que Dios te está poniendo en el camino, tú le preguntes a Dios, Señor, ¿esta es tu voluntad?
realmente esta persona me va a ayudar, va a sumar en el ministerio, va a ser de bendición en mi vida. Y es algo que tenemos que preguntarnos, ¿en mi matrimonio? ¿O va a ser de repente alguien que no me va a dejar venir a la iglesia, que va a poner sus pretextos para no dejarme crecer espiritualmente? Y por ello, hermanos, es muy importante que nosotros podamos tomar buenas decisiones, tanto jóvenes como padres que animen a sus hijos a que elijan de la manera correcta. Bueno, ese es un paréntesis. Volviendo al tema, entonces esta mujer conoce a este muchacho de nombre Jim, y más adelante contraen matrimonio y se van al Ecuador, ¿ok? Allá en Quito, Ecuador, y entonces su deseo era llegar a esta tribu allí cerca del Amazonas, para poderles presentar la palabra de Dios a esta tribu conocida en ese tiempo como los Aucas, ¿ya? Y estos Aucas dice que eran feroces guerreros, que no permitían que nadie se acerque a sus aldeas, y si alguien se acercaba con sus lanzas los mataban. Pero en el corazón de estos jóvenes, porque eran tres parejas de jóvenes en realidad, estaba el llegar a esos lugares y hablarles la palabra de Dios. Y entonces van y comienzan a volar por esos lugares en avioneta y comienzan los muchachos, los varones, a soltarles comida de lo lejos, mientras que las esposas se quedaban en la ciudad. Y poco a poco van acercándose, pensando que de pronto ya están rompiendo el hielo, como se dice, y ya se están acercando. Y en esa baja uno de esos muchachos a querer saludar a uno de estas personas de la tribu. ¿Y qué pasa? A veces ustedes saben, las personas por desconfianza, por lo mismo que a veces se ha venido viendo, ¿no?, a través de las conquistas y todo eso, se crea cierta desconfianza. Y el muchacho con buena intención venía a romper el hielo y a crear esa armonía para luego compartir el evangelio, y es asesinado por esta tribu. Y entonces, pues, cuando regresan los demás muchachos, le da la noticia a esta joven casada ya con un niño, Elizabeth, y entonces le dan la noticia. Y no me voy a ir a hablar mucho de los otros misioneros, pero de Elizabeth, pues al recibir esta noticia en un país extranjero, sin su esposo, en esas situaciones precarias y sin haber hecho un buen contacto todavía con esta tribu, ella bien pudo decir, ¿sabe qué? Se acabó, me regreso a los Estados Unidos. Pero Dios había puesto en su corazón. Por eso les digo, cuando Dios pone algo en tu corazón, hay que obedecer. Hay que obedecer. Y dijo ella, no me voy a quedar aquí. Y luego poco a poco siguieron los intentos para acercarse a esa tribu y finalmente hacen contacto. Y finalmente los dejan quedarse ahí. Y ella decide quedarse ahí en medio de esta tribu. Y comienza, para hacerla corta, a compartir el evangelio. Y comienza la gente a arrepentirse y a recibir el evangelio. Y esta mujer está ahí conviviendo con ellos por un tiempo. Hasta que llega a conocer al hombre que le lanzó la lanza a su marido. Y en ese momento tenía que tomar una decisión. Dejar ir, perdonar o guardar rencor. Y ella elige perdonar. Y amados hermanos, Dios hizo que este hombre luego, más adelante, inclusive se ha hecho una película y todo de esto, ¿no? De la lanza, ¿no? El final de la lanza, ¿no es cierto? Entonces, esto nos hace pensar a nosotros que en el Señor sí puede haber restauración y que el Señor puede usar a una mujer o a cualquier persona que esté dispuesta a dejarse usar por el Señor. Dios puede usar a alguien también en este tiempo. De pronto usted no es Tabita, de pronto usted no es Elizabeth Elliot, pero Dios también quiere usarle a usted con un propósito muy especial. Pero tenemos que ponernos en las manos del Señor y decirle, como María le diría, no, heme aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a eso en este tiempo que vivimos?
en este tiempo ocupado, en este tiempo afanado, en este tiempo en el cual uno está pensando en mil cosas. Pero Dios busca a esas personas con un corazón entregado, como lo hizo estas mujeres que les estoy presentando. Una de la Biblia y una del año 1956, cuando recibe la noticia de su esposo. Amados hermanos, el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? Entonces, Dios puede obrar también en este año. Dios puede obrar también en su vida de usted. Yo no sé, o sea, a veces uno dice, pero yo qué puedo hacer, o qué habilidades tengo, o en qué forma no tengo de repente los fondos, yo no sé hablar inglés, no sé esto, no sé aquello. Pero ¿saben una cosa? Dios, cuando uno está dispuesto, cuando uno está entregado, eso es todo lo que necesita. Y uno lee en la palabra de Dios a un Moisés tartamudo que no quería saber nada con la misión que Dios le quería dar y trata de alguna manera escabullirse, pero Dios le dice, no, tú eres la persona. Por eso a mí cuando me dicen los hermanos, pastor, ya no quiero hacer esto, yo les digo, ¿sabes qué? Para mí sería fácil decirte, ya, así haz tu vida, pero ¿saben qué? Una de las estrategias más grandes del enemigo, ¿sabes cuál es? Congelarte, para que no hagas nada. Y yo les digo, hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice en el libro de Hebreos. Y en el servicio igual, también, tal vez no vas a poder hacer lo mismo por X motivo, se entiende, se sabe, pero siempre uno puede al menos proclamar las buenas nuevas o al menos ayudar a alguien en necesidad según se pueda, pero no abandonemos ese deseo, ese ardor, esa pasión por las cosas de Dios. Nunca lo abandonemos, hermanos. Se me está yendo el español. Abandonemos, hermanos. Nunca abandonemos lo que Dios nos ha dado. Y esta mujer, volviendo al tema de Tabita, es una mujer dedicada, es una mujer que está ahí, ¿es cierto?, con las familias, con las viudas, pero llega un momento en que ella fallece. Y estaba en la ciudad de Jope. Pedro, que era el que estaba anunciando la palabra de Dios, estaba en otra ciudad cercana, Lida. Y mandan pues a unas personas a buscarlo a Pedro, porque Pedro estaba siendo usado por el Señor en otros lugares cercanos y la gente sabía de la obra, el apostolado del apóstol Pedro. Y lo mandan a llamar. Y vamos a leer el versículo 38 y 39 y dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces vamos a ver que esta mujer hacía trabajos para ayudar con sus manos, era una mujer trabajadora, una mujer habilidosa con sus manos, de repente meticulosa en detalles, ¿verdad? Que hacía, dice, ¿qué cosa? Túnicas y vestidos. Entonces, me pongo a pensar, viene Pedro, están ahí las mujeres rodeando, ¿verdad? A Tabita están rodeándola y le muestran a Pedro, mira, esto es lo que hacía Tabita, ahí están sus vestidos, sus bordados. La conocían porque hacía estos vestidos, esos bordados, esos tejidos para bendecir a otros. Y amados hermanos, yo quisiera alentar a las mujeres el día de hoy porque no estoy tratando de decir que todas las mujeres tienen que ser artesanas, aunque es muy noble cuando uno conoce personas artesanas, me ha tocado verlo. De hecho, había un grupo que conocía, se conoce como el Shaddai, se llama todavía el Shaddai. Y son mujeres artesanas que las conocí en el pueblo donde estuve sirviendo, madres viudas, madres solas, que se unían en un grupo y comenzamos a orar y comenzaron a producir sus carteritas, sus cinturones, sus listones y cosas muy bonitas con flores, ¿no? Con tejidos muy, muy auténticos, muy autóctonos,
de esa región. Y me acuerdo que hablábamos con ellas y orábamos, les dije, hermanas, reúnanse para orar. Ustedes son mujeres de oración, reúnanse para orar y para ver sus productos y Dios las va a bendecir y bendito Dios, pudieron exportar inclusive sus productos, Dios las bendijo y poco a poco irse organizando. Y no era fácil porque mujeres solas con niños, no era fácil salir adelante, pero le decía, hermanas, no se descuiden, estén orando juntas, reúnanse para ayudarse. Siempre les decía, no para otro fin, porque a veces también podía haber otras cosas, pero les decía, no para el chisme, sino para orar. Y hermanas, pónganlo a Dios en primer lugar y van a ver cómo Dios se encarga del resto. Y dicho y hecho, muchas de ellas ya sus hijos grandes, que les ayudan o se están graduando ya pronto, pero supieron entender su llamado. Pero no todas las mujeres son artesanas, pero sí podemos empezar por casa. Dios te ha dado, por así decirlo, algo en lo cual tú puedes invertir tu tiempo. Si son tus hijos, invierte en ellos. Esa mujer trabajadora que está detrás de que sus niños están bien alimentados, que están bien cuidados, que se les está checando si están mucho tiempo en los aparatos estos de las tabletas o los celulares. Hermanos, es triste ver a niños que están ahí todo el tiempo, y me ha tocado hace poco hacer una consejería y los niños están ahí y entonces la mamá le trata de quitar el celular y la niña se molesta y comienza a golpear la mesa o tirar las cosas. ¿Por qué? Porque se nos hace a veces fácil tenerlos así distraídos, pero la realidad es que necesitamos invertir tiempo en ellos. Y yo me predico eso a mí también, porque tengo que estar siempre pendiente de eso. Pero tenemos que estar detrás de nuestros niños, ¿qué están haciendo? Por eso ahí les mandaba estos mensajes del fútbol, ¿no es cierto? Estamos tratando de ver diferentes formas de que los muchachos se mantengan ocupados. Es triste cuando estos niños están en la casa encerrados, mamá, papá están trabajando y solamente están viendo cosas que de repente uno ni sabe que están viendo. ¿Sí o no? Y por ello es tan importante invertir en ellos, amados hermanos. Entonces, que Dios nos dé sabiduría. Yo entiendo que a veces no se puede, pero que Dios nos dé sabiduría para ver formas, buscar mecanismos e ideas en las cuales podamos invertir en ellos, que podamos invertir en nuestro hogar, que podamos invertir en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y ser esas mujeres responsables y también desde luego hombres responsables, trabajadores. Así que esta Tabita era conocida por su desempeño, su trabajo, su dedicación. Pero ¿qué ocurre? Que ella falleció, y cuando llega a Pedro, en el versículo 40 vamos a ver, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Oró por esta mujer, después de ver los vestidos, después de ver las túnicas que habían traído las otras mujeres, él optó por orar a Dios. Y ahí hay otro principio también muy importante. En cualquier situación, circunstancia, problema que pueda estar ocurriendo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Orar. Y venir delante de Dios y decirle, Señor, de esta yo no sé cómo voy a salir, no entiendo, no sé cuál es el mecanismo, pero algo que sí puedo hacer es confiar que tú me vas a ayudar. Y rendirnos y humillarnos delante de Dios. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro no es el superapóstol con poder. Él sabía que el poder no radicaba en él, sino que venía de Dios. Y eso tenemos que recordar nosotros también en cada momento, que todo lo que pasa es por poder de Dios y para gloria de Dios, y no porque uno tenga superpoderes. Pero Pedro sabía que debía orar, y entonces Dios se revela y le muestra lo que tiene que hacer. Y entonces, vamos a seguir leyendo, dijo, Tabita, ¿qué cosa le dice? Levántate. Mira algo curioso, por lo menos 3 veces está mencionando la palabra levántate aquí. Le dice, levántate. Y ella dice que abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó en sí, o sea, volvió a la vida.
Y él, dándole la mano, la levantó y la presentó viva a todas las viudas, a todas las personas que estaban ahí. O sea que Dios le dio oportunidad de seguir viviendo. Pero entre paréntesis ahí puse sirviendo. Porque hay un principio. Cuando Dios nos da una oportunidad de algo, es porque Él quiere que hagamos todavía algo más. En esta ocasión Dios permitió que Tabita sea resucitada, que Dorcas sea resucitada. ¿Okay? Es una excepción al caso, como se diría, pero Dios es Dios y Dios decide en su soberanía lo que Él quiere hacer, porque es Dios. Pero el principio aquí es que Dios nos da oportunidad de seguir viviendo o de seguir sirviendo. Si Dios te ha dado la oportunidad todavía de estar aquí en este mundo, es porque Él tiene todavía planes para tu vida, de que podamos seguir viviendo para Él. Y Él dice, levántate para seguir adelante. Dios, abre puertas para servir aquí mismo en nuestra comunidad del camino de Aurora. Hoy día estaba leyendo el devocional que manda nuestra hermana Claudia, ahí en Hechos 11, ¿no es cierto? Cuando está Saulo y Bernabé. Y ellos aprovechaban toda oportunidad. En esta ocasión están en Antioquía. Y dice que ahí por primera vez se les llamó cristianos. Y están predicando la palabra de Dios en ese momento. Y de pronto Saulo, fíjense que todavía no le decían Pablo, pero es Saulo. De pronto no tenía los pergaminos, no tenía el recorrido tal vez de Bernabé. Pero algo que me gusta mucho de Bernabé es que Bernabé le da la oportunidad. Y que le dice, vente conmigo. Y él, en su deseo de compartir la palabra de Dios, Dios los usó grandemente en ese lugar. Y eso es lo que se necesita, solamente esa disposición, esa entrega, esas ganas. Dios se hace cargo del resto, que a veces uno quisiera tener, ¿no? Los que somos a veces un poquito perfeccionistas en unas áreas, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo voy a enseñar la clase, pero primero tengo que tener toda la clase bien hechecita, tengo que tener los cursos bien llevados, tengo que terminar esto, tengo que hacer esto. Y sabe una cosa, sí, Dios es un Dios de orden, desde luego que sí, pero muchas veces Dios te va a poner en una situación con la intención de que tú simplemente confíes en Él y te dejes guiar por Él. En el tiempo de Dios, desde luego, pero confiando en Él. Y Él nos dice, levántate y sigue adelante, y por medio del testimonio y por medio de lo que Dios te ha dado, que su luz brille. No para gloria de nosotros, sino para gloria de Dios. Fíjense cómo termina este pasaje. Vamos a ver lo último en el versículo 42. Miren, hermanos, cuando Dios hace algo, no lo hace por el simple hecho de jugar al azar. ¿Okay? O por el simple hecho de que, bueno, pues le daré la vida, no le daré la vida. Como a veces uno dice esas rositas o esas, no me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y Dios no juega al azar, Dios tiene un plan en nuestras vidas. Y el plan era que en ese lugar de Jope muchos conocieran del Señor. Por eso dice en el 42, esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué más dice? Ahí lo subrayé. Y muchos creyeron en Pedro, en el Señor. En el Señor. El propósito era que creyeran en el Señor. Y la vida de Tabita fue liberada para seguir sirviendo el tiempo que Dios le permitiera en esta tierra. Pero más allá de eso, era para darle la gloria y la honra al Señor. Y amados hermanos, yo quisiera terminar diciéndoles a ustedes, yo no sé en qué situación esté usted. Bueno, algunas sí sé, algunas situaciones sí sé por lo que ustedes me han confiado. Y no es fácil, la verdad que no lo es. Si no es la salud, a veces son las finanzas. Si no es las finanzas, a veces es la familia. Si no es la familia, a veces son el desgano,
Si no es el desgano, que a veces no hay motivación, porque vivimos en un mundo desmotivado, muchas veces es la falta de experiencia, uno dice. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Y Él se encarga de equiparnos y ayudarnos. Solamente tenemos que decir, heme aquí. No vamos a ser Tabitas, no vamos a ser de repente Elizabeth Elliot, no vamos a ser de repente como otros personajes, pero ahí donde uno está, Dios nos puede usar para hacer sal y luz, para que Dios, por medio de nosotros, porque en realidad es Él el que lo hace, podamos brillar y dar esperanza a otros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque por medio de estas mujeres extraordinarias que estamos estudiando, mujeres que decidieron dar lo mejor para honrar tu nombre, mujeres que simplemente se dejaron llevar por tu dirección. Que nosotros también en este tiempo, yo no sé, Señor, la situación de mi hermana, de mi hermano, yo no sé la situación de las familias, Señor, a ciencia así entera, pero tú sí sabes, Dios Santo. Y yo te ruego que seas tú obrando ahí, que seas tú, Señor, haciendo esa obra en sus vidas, que seas tú, Señor, poniendo ese querer como el hacer en ellos, y que podamos, Señor, ver frutos. Y que de repente a lo mejor algunos digan, pero yo no tengo la experiencia, no tengo la educación, no tengo los recursos, carezco muchas cosas. Pero que podamos, Señor, alabarte y saber que tú nos haces fuertes aún en nuestras debilidades. Por favor, Dios Santo, enséñanos como iglesia a no dejar de lado el servicio, a no dejar de lado lo que tú nos has encomendado, a no ser indiferentes, sino todo lo contrario, a servir aún en medio de la necesidad. Gracias, bendito Dios, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.